Hola mis amores, vamos a continuar con las clases del día de hoy. Esta vez lo vamos a hacer en ciencias sociales. Y en ciencias sociales hoy pues vamos a ver un tema muy especial porque en esta fecha, 12 de octubre, o sea, el día de hoy se celebra el Día de la Raza, ¿verdad? Y es un aniversario más del descubrimiento de América. Entonces se celebra el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, en conmemoración al Día de la Raza, que fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año de 1492. La función, ¿verdad?, del encuentro de esos dos pueblos, el pueblo español y los indígenas. Por eso hoy celebramos con mucho respeto a la diversidad cultural, a todas esas diversas culturas que tienen estos países hispanoamericanos. El Día de la Raza, ¿verdad? Es el nombre con el que se le denomina esta fiesta de esta fecha del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, que fue en el año que ya les mencioné, 1492. El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica y España y Estados Unidos, entre otros países. Entonces, en esta fecha es donde se dio el encuentro de estos dos mundos que dio inicio al proceso de mestizaje, las culturas nativas que cambiaron a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, cambiaron a otro y pasaron a un desarrollo. Vamos a ver parte de la historia. El descubrimiento de América se da en 1492 y fue trascendental esta fecha, ¿verdad? El 12 de octubre, porque se ha considerado como un día conmemorable, porque a partir de ese entonces, de esa fecha, se inició el contacto entre Europa y América, que transformó las visiones del mundo y las vidas tanto de los europeos como de los nativos americanos. Entonces Honduras pues es un país que está dentro de esos países hispanoamericanos, ¿verdad? Que también nosotros el día de hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza, esa diversidad cultural también que tenemos todos estos países. Y nosotros pues no nos quedamos atrás, ¿verdad? Porque Honduras es tierra de gente trabajadora, noble y generosa, que de herencia, de cultura que debe prevalecer en las futuras generaciones. Entonces es bien importante conocer de la historia, de esas raíces, de dónde venimos y que tenemos que tener esa identidad. Vamos a hablar un poco del descubrimiento de América, ¿verdad? Porque ni Europa ni América se conocían, los mares se ocultaban la existencia de otras regiones. Entonces, esos productos tales como perfumes y especias que transportaban a Asia los europeos, de España, ¿verdad? También, y muy preciados en Europa, ¿verdad? Entonces esos alcanzaban unos precios muy elevados, muy altos. Entonces necesitaban una nueva ruta de comercios y fue así como un navegador italiano que pensó, ¿verdad?, que fue Cristóbal Colón. Él encontró la alternativa de una nueva ruta para llegar a las Indias. ¿Y cómo lo hizo? Navegando por el Océano Atlántico. Pero a él no lo querían apoyar hasta que vino la reina, los reyes de España, que fue la reina Isabel y el rey Fernando, donde le propusieron, ¿verdad?, ayudarle, los cuales lo apoyaron económicamente. Y así fue que el 12 de octubre de 1492 marca una nueva ruta. Emprendió, ¿verdad?, su viaje a bordo de 3 carabelas que le puso su nombre de La Niña, La Pinta y la Santa María. Un viaje que le llevó al descubrimiento de América. Él descubrió, después de 70 días de navegación, llegó a la isla de Guananí, que se llamó San Salvador, ¿verdad? Fueron las tres expediciones que Cristóbal Colón, ¿verdad?, hizo a las tierras americanas, y fue en su cuarto y último viaje que descubrió América, donde él transportaba animales, semillas y plantas de Europa, ¿verdad?, que no estaban en nuestras tierras.
y fue así como empezaron a hacer intercambios. Entonces los indígenas, pues ellos también, ¿verdad? Les daban sus riquezas que tenían también, como sus cultivos, los minerales como el oro, como la plata. Y fue ahí donde empezó un camino, ¿verdad? Que se abrió un cambio, de un intercambio que se hacían de cultivos, de cosas, ¿verdad? De minerales. Y animales también, algunos animales que no existían en nuestras tierras, como los caballos, las vacas, entonces venían, ¿verdad? Y los trajeron de Europa. Entonces ahí fue donde se permitió ese intercambio, que ya la humanidad alcanzaba, ¿verdad? Otra nueva idea, una idea distinta de ver el mundo. Entonces Europa extendió su civilización y tomó de América toda su riqueza, la cual fue muy aprovechada, ¿verdad? Aumentando su desarrollo y progreso industrial. Así fue como empezamos a dar parte en la industria, y así fue como empezamos a un desarrollo. Entonces fue ahí donde se dio el descubrimiento de América, cuando el encuentro de estas dos culturas, ¿verdad? Los indígenas y los españoles. Entonces fue el 12 de octubre de 1492, por eso se celebra, ¿verdad?, en todos los países hispanoamericanos esta fecha muy especial, que es el Día de la Raza, ¿verdad? Y se da, aquí es donde empezó también una diversidad cultural. Empezamos, ¿verdad?, a ver esas diversas culturas que tienen estos países. ¿Y qué entendemos por diversidad cultural? Es la interacción que se genera entre las costumbres, religiones, lenguas y modos de vida de las personas de distintos grupos y territorios. Todos tenemos diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas. Entonces la diversidad cultural es la base para una convivencia integradora, cordial y pacífica, que todos tenemos que llevarnos en paz. Además forma parte de un patrimonio de la humanidad, o sea que tenemos que tener esas raíces, tenemos que identificarnos, porque todos somos diferentes, pero la diversidad nos enriquece para vivir con respeto, tolerancia, aceptación, para disfrutar de un mundo en paz y en armonía. Entonces todos tenemos también esos sueños, todos amamos la libertad, tenemos que cuidar nuestras raíces que nos dan identidad, siempre, ¿verdad? Tenemos que recordar nuestra identidad y todo tenemos que hacerlo con mucho respeto, porque tenemos esa raíz, tenemos ese patrimonio ahí, tenemos eso que tenemos que identificarnos con nuestra cultura, identificarnos con nuestro idioma, con nuestros modos de vivir, con nuestras religiones, con nuestras ideologías. Tenemos que tener esa cultura, ¿verdad? Y mantener esa identidad. Pues después de todo, solo hay una raza, que es la humanidad. Entonces, por eso se celebra el Día de la Raza. Entonces, todos los niños están llenos de amor este día, porque hay una diversidad cultural donde celebramos, ¿verdad?, nuestras costumbres, nuestras culturas. Entonces, todos los seres humanos somos iguales y ninguna raza es superior a otra. Todos somos iguales. Simplemente somos distintos, tenemos diferencias, tenemos diferentes costumbres, diferentes religiones, diferentes idiomas, pero todos somos iguales para tener y vivir en un mundo de paz. Bien, aquí nos vamos a quedar con esta fecha muy especial, y en las asignaciones lo que me van a hacer, me van a realizar una historieta del descubrimiento de América. Yo les envío un documento aparte donde ustedes van a poder recortar las imágenes, las van a colorear y van a ir formando su historia, esa historia del descubrimiento de América. ¿Quién fue que descubrió América? ¿Con quién se relacionó? ¿Qué mundo fueron los que se encontraron? ¿Quiénes ayudaron a Cristóbal Colón para que emprendiera su viaje y pudiera, ¿verdad?, alcanzar esas nuevas rutas más cortas para el comercio y ese intercambio que se dio entre los diferentes países, ¿verdad? Esos pueblos también, indígenas también que hicieron, y otros países, todos esos países hispanoamericanos, donde se dio un desarrollo. Entonces esa es la asignación. Van a colorear las imágenes de la historieta. Entonces ustedes pueden formar la historia del descubrimiento de América. Y recordar, ¿verdad?, que esta fecha celebramos
¿verdad? El Día de la Raza o Día de la Hispanidad, o celebramos la diversidad cultural. Esa diversidad cultural que tenemos que tener mucho respeto a la cultura, tenemos que tener mucho amor a nuestra cultura y a la igualdad, porque tenemos que aprender a respetar las opiniones y las costumbres de los demás. Y esa aceptación, ¿verdad? Que no debemos discriminar a nadie. Todos somos iguales. Lo único que tenemos nuestras diferencias, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes religiones. Entonces debemos recordar que esta es una fecha muy especial porque donde se descubrió América para vivir en paz, en un mundo de paz y en tranquilidad. Entonces aquí nos vamos a quedar en la clase de ciencias sociales.